Jesús. Amén y amén. Le doy paso a mi hermana Maribel. Gracias, mi hermana. Buenas noches. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, en este momento pasamos a leer el componente temático de la reunión. Iniciamos pues con la oración inicial. Entonces vamos a poner este tiempo delante del Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias por este tiempo, poderoso Dios. Gracias por permitirnos deleitarnos, Señor, gozarnos en este nuevo aprendizaje acerca de tu palabra, precioso Rey. Gracias, precioso Dios, por colocarnos en este tiempo, en este momento, Dios, para recibir esta enseñanza, Padre Santo. Que seas tú, Señor, abriendo nuestros sentidos espirituales, que seas tú, Señor, abriéndonos en nuestra mente, Señor, para entender este mensaje, para ponerlo por obra. Guíanos, Señor, guía a nuestro hermano Cristian, dale esa sabiduría, Señor, que solamente solo tú sabes dar, Señor, que esa sabiduría de lo alto, Señor, para que esta enseñanza quede plasmada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que así la podamos poner por obra. Amén y amén. En segundo punto, entonces seguimos con el tema que ha sido de gran bendición y es dimensión del alma, necesidad de libertad y sanidad emocional, parte 16. El poder de la confesión en la sanidad y libertad emocional. Y tercer punto, oración final. Muchas gracias, mis hermanos. Le doy paso a nuestro compañero Cristian. Dios les bendiga. Amén, mi hermana Maribel, muchísimas gracias. Bendiciones en gran manera para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Qué alegría volvernos a encontrar, qué alegría verlos allí de nuevo, temprano, puntuales. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo en sus corazones y también en los nuestros. Bueno, en esta noche quiero agradecerles también por las donaciones que siguen llegando. Hay donaciones tanto económicas como también donaciones de alimentos no perecederos, de todo lo que son lo desechable, los insumos y todo tipo de donaciones que Dios está colocando en el corazón de las personas para apoyar los dos ancianatos que tenemos previstos con ese ánimo, ¿no?, de contribuir en la gran obra que Dios los tiene haciendo a ellos también. Entonces, continuemos también en este mes, el que pueda ir poco a poco dando, compartiendo de lo que Dios de gracia le ha dado, lo puede hacer. Estaremos todo este mes y el próximo mes, si Dios lo permite, trabajando con alimentos no perecederos y también con todo lo que son insumos en la parte de la limpieza, como papel higiénico, servilletas, todo ese tipo de insumos los ancianos lo necesitan. Y bueno, todo lo que podamos dar de corazón, así sea poco, será de gran bendición. Y también sabemos que ahí opera el principio de la generosidad. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Entonces sigamos para adelante porque Dios es fiel y nunca nos dejará en vergüenza. Vamos a ayudar en la medida de nuestras posibilidades de todo corazón. Bueno, continuamos en este tema de la dimensión del alma y estamos en las necesidades del alma, que son las necesidades del corazón, lo que la Biblia llama pensamientos, emociones y voluntad. Queremos comprender a través de la palabra lo que Dios nos ha venido enseñando, y es que el alma necesita, el corazón, nuestro ser interior, el núcleo fundamental del ser interior, necesita libertad y sanidad emocional. Eso se necesita y eso solo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Solo lo podemos hacer y lo activamos a través de la oración de confesión. No se le olvide esa parte, porque es indispensable que ustedes y nosotros y todo creyente que cree en la palabra de Dios, que cree en el Dios que está en el cielo, nuestro Padre, que cree en Jesucristo como Salvador, que cree en el Espíritu Santo como consolador, como ayudador, como compañero eterno,
entonces necesita resolver su pasado, todo lo que sucedió de experiencias traumáticas, de situaciones generacionales que vienen multiplicándose de 3 y 4 generaciones atrás, vienen hasta nuestros días. Nosotros somos el resultado de 3 y 4 generaciones atrás. Entonces es muy importante que resolvamos lo que pasó, que resolvamos todo ese pasado generacional y también resolvamos todo lo que fue el dolor y las experiencias traumáticas que del vientre de la madre, desde pequeños, nos sucedieron y que verdaderamente causaron en nuestras emociones una desestabilidad emocional. Recordemos también que nuestros padres, padre terrenal y madre terrenal, son nuestras autoridades más influyentes en nuestra vida. Son los influyentes directos en nuestra vida. Nosotros somos la multiplicación de 3 y 4 generaciones atrás y estamos llenos de los genes de nuestros padres. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos eso para que podamos nosotros resolver nuestro pasado de herencia generacional y podamos adoptar, podamos declarar con nuestra boca que ahora tenemos una nueva herencia, la herencia de nuestro Padre que está en el cielo por medio de Jesucristo. Ahora somos tenidos en adopción por medio del Espíritu y podemos tener una herencia de los santificados. Por eso la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque hay una herencia que quedó de Jesucristo que falleció por nuestros pecados, sin embargo, Él resucitó al tercer día entre los muertos. Entonces, Él ganó para nosotros muchos beneficios con la obra que Él hizo en la cruz. Ahí destruyó el hombre natural, el hombre de pecado, y también consigo mismo destruyó todo lo que nos tenía cautivos o sujetos al yugo de la esclavitud del pecado. Entonces, importante que a través del Espíritu Santo nosotros podamos trabajar en resolver a través de la confesión los pecados generacionales o la iniquidad, que es la que se transmite de generación en generación. Bueno, y estuvimos mirando este cuadrito que está ahí en pantallas, compañeros, y estábamos hablando de que el conocimiento es supremamente importante en nuestra relación con Dios. Dice Jeremías 9:23 que en algo se puede gloriar el hombre y es en entender y conocer a Dios. En eso se puede gloriar el hombre. Y resalta de que eso es lo más importante en la vida del hombre, en el relacionamiento que tiene el hombre creado con su creador. Y asimismo dice Juan 17, del 1 al 3, de que la vida eterna consiste en conocer a Dios, el único Dios verdadero, el que está en el cielo, el Padre, y a Jesucristo, quien el Padre ha enviado a morir por nuestros pecados. Entonces, Él nos dice a través de esa palabra que ahí está la vida eterna, que ahí está el perdón de pecados, que ahí está el plan de salvación consumado en lo que Cristo hace en la cruz y en su obra de resurrección. Y asimismo estuvimos viendo en el segundo cuadrito la relación íntima que debemos tener con Dios. En Mateo 6:6 hablábamos de que hay que entrar en un lugar apartado donde podamos pasar tiempo con Dios, donde podamos hablarle a Él y también en algún momento guardar silencio y esperar que Él también nos conteste, estar a la expectativa de que Él también nos va a contestar. O sea que también debemos de guardar silencio durante nuestras oraciones para que sea Dios también respondiéndonos. De eso se trata la relación con Dios, porque si uno con otro ser humano, a veces usted está hablando con otra persona y si usted habla y habla, la otra persona normalmente se puede disgustar y puede renegar y decir, no, usted no deja hablar, déjeme hablar. No sé si les ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que no dejan hablar. Entonces, mire que eso se ve entre las relaciones acá en la tierra, entre personas. Y la misma relación y mucho más grande relación tenemos para con Dios. Él es una persona y hay que también guardar silencio para que Él sea el que hable en el silencio, el que hable en nuestro corazón, en las convicciones. Podemos escucharlos audiblemente, podemos sentir cómo suben pensamientos
a nuestro corazón, que están en la palabra. De muchas formas puede hablar Dios, pero hay que darle ese espacio a Él. Entonces eso consiste en la relación íntima con Dios, que es hablar con Dios, pero hay que dejarlo hablar también a Él, hacer y guardar silencio en determinados tiempos. Entonces eso es lo que nos enseña Mateo 6:6, Santiago 4:5 nos dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Él desea que uno vaya a orar, Él desea que uno se aparte, se desconecte del día a día y encerrado en su cuarto, hable con Dios, le hable cómo le fue, qué siente, qué vivió, qué necesita, qué hay que darle gracias. Todo eso es comunión con Dios. Usted vaya con confianza, abrirle su corazón a Dios y usted pueda hablar con Él en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre todo se dirige al Padre que está en el cielo, como dice el Padre nuestro, y todo lo que se va a pedir, lo que se va a decir siempre en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo 7:21 ya nos habla de hacer la voluntad de Dios, de la obediencia. ¿Listo? Entonces, todo eso me permite a mí hacer un debido proceso en la presencia de Dios, y es donde el poder de la confesión lo empezamos a conocer, lo empezamos como a disfrutar de esos beneficios, de ese conocimiento, porque yo no puedo disfrutar lo que no conozco, a lo que no le tengo fe. Es imposible disfrutarlo porque no sé, porque no lo conozco, no sé cómo se hace. Entonces la persona toma otros rumbos. Pero el que conoce, el que empieza a aprender, el que empieza a adquirir el conocimiento de Dios en una relación, entonces va a disfrutar de todos los beneficios que Él tiene para uno, como es esa paz interior extraordinaria y como es su provisión, su protección y toda su formación amorosa de padre. Bueno, y también miramos ahí en el cuadro del centro que la confesión se hace delante de Dios, nuestro Padre, a través de la oración de fe. Y la oración de fe, cuando uno tiene fe y certeza y convicción de que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, es decir, Él le trae beneficios a todo aquel que pasa tiempo con Él en oración, esa oración se vuelve eficaz, esa oración produce resultados, amados compañeros. Y dice Proverbios 28:13, también lo estuvimos mirando, de que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa, no el que los guarda, no el que calla de lo que ha hecho o lo que le está pasando, no, es el que los confiesa delante de Dios en su presencia, el que tiene la confianza para contarle todo a Dios, su vida, su situación. Esa persona prosperará, dice Proverbios 28:13. Entonces están las dos condiciones, el que confiesa y se aparta. A Dios hay que pedirle que nos ayude a no volver a hacer de pronto lo que hicimos, que nos vamos a apartar, pero que por favor nos ayude, porque a veces uno vuelve y cae, y está como en esa cautividad donde vuelve y cae en lo que hizo, le confesó y vuelve y cae. Aunque Él nunca va a rechazar un corazón humillado, Él siempre nos va a ayudar, pero hay que pedirles ayuda. Y ser sincero, decirle, Señor, yo he estado incurriendo en este mismo pecado muchas veces, quizá en una mentira, en un mal pensamiento, en algo que se ha hecho y que se ha hecho repetidamente. Dios nos enseña de que Él es fiel y justo para perdonarnos si le confesamos con sinceridad. Eso también lo dice 1 Juan 1:9, que también lo vimos. Pero es necesario de que uno también se disponga para apartarse de no volverlo a hacer. Para apartarse de es no volverlo a hacer, determinar, tomar una decisión firme, radical, de no volver a cometer ese pecado y pedirle a Dios que por medio de su Santo Espíritu uno pueda evitar caer nuevamente en el mismo pecado repetitivo. Entonces Él nos da unas fuerzas extraordinarias para que podamos superar lo que no hemos podido superar. Así también la conversión es muy importante y está allí en Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20, donde Él nos habla de que debemos lavarnos y limpiarnos, nosotros tenemos que tomar esa decisión de quitar la iniquidad de nuestras obras de delante de Dios, dice aquí, dejad de hacer lo malo, son mandamientos, y aprended a hacer el bien, buscar el juicio siempre hay que buscarlo, el llamar al otro a cuentas, si alguien nos ha agraviado o hemos agraviado a alguien, también hay que buscar ese juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Mire que aquí nos hace
también menciona el trabajo social. Es parte de las obras de justicia, la obra social, aunque no recibimos salvación por eso, pero sí es parte de las acciones y las obras de frutos de arrepentimiento. Entonces eso es importante. Entonces nos dice el Señor que vengamos a su presencia a ponernos siempre a cuentas, siempre ríndale cuentas a Dios, cómo se encuentra, qué hizo, qué no hizo, en qué falló en este día. Dele cuentas a Dios. Tenemos que acostumbrarnos a darle cuentas a Dios y volver eso como un hábito de vida dentro de nuestra oración. Porque Él es el único que si nosotros hemos pecado y si nosotros le confesamos, dice aquí, que aunque nuestro pecado fuere como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí le estoy leyendo Isaías capítulo 1, versículo del 16 al 20. Y dice, si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de esta tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Eso lo dice Isaías también, 1, 16 al 20. Y ayer en pantalla también está Hechos 3, 19, que es el que yo les compartía hace 8 días. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué hay que hacer para que nuestros pecados sean borrados? Arrepentirse y convertirse. Ya lo vimos, arrepentirse es cambio de manera de pensar frente a las cosas de Dios, sujetándonos a la palabra, para que luego cambiemos nuestra manera de vivir. Y asimismo, convertidos. Convertidos significa dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno en adelante. Eso significa conversión. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, es decir, tiempos de alivio, tiempos de descanso, tiempos de consolación, tiempos de bendición, de bienestar, de prosperidad, de paz. Eso significa tiempos de refrigerio. Y entonces Él envía a Jesucristo que nos fue antes anunciado. Entonces, ahí les explicaba 4 pasitos para que la persona en la presencia de Dios pueda orar y confesar. Primero, que identifique las afectaciones del ser, de si es el alma, si es el espíritu, si es el cuerpo, ¿sí? Identifique qué es lo que pasa en las diferentes dimensiones de su ser. Identifique un diagnóstico. Si usted no lo ha podido hacer, busque ayuda. Busquemos ayuda, que existen consejeros, existen personas que tienen un conocimiento avanzado en esto de los procesos de sanidad interior y liberación. Entonces busquemos ayuda siempre, que en las congregaciones hay grupos de consejería. Entonces ellos nos pueden orientar también, claro. Segundo, sinceridad y reconocimiento, lo vimos, el estado de nuestro ser. Hay que reconocer en qué estado estamos, en qué es lo que nos está pasando. Eso se los decía hace 8 días también. Tercer punto, descubrir los detalles, las experiencias traumáticas, todo lo que nos pasó, aún desde el vientre de nuestra madre, todo lo que fue una experiencia donde estuvimos al borde de perder la vida, o una situación fuerte que nos afectó, un abandono, un rechazo, una soledad de alguno de nuestros padres, alguna situación muy profunda, muy difícil durante nuestra vida, un divorcio, no sé, alguna afectación que te causó gran tristeza, gran lamento en tu corazón, muchas heridas en el interior. Eso es lo que usted tiene que ir a descubrirle a Dios en su presencia, es decir, a confesarle a la presencia de Dios, a contarle todo lo que pasó. Eso es un proceso de confesión. Y cuarto, la conversión, que es dejar de hacer lo malo para aprender a hacer lo bueno. Listo, hasta ahí habíamos quedado. Y tenemos 2 Corintios 13, 14. Y esto es supremamente importante para esta dimensión del alma. Mire lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo, primero; el amor de Dios, segundo. La gracia es el favor inmerecido de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz, la hizo voluntariamente para perdón de nuestros pecados, entre otras muchas cosas. Y el amor de Dios se centra en que Él nos quiso hacer el bien de tal manera que nos vio condenados, nos vio destituidos de su gloria, nos vio en pecado, pero Él en su inmenso amor, en su capacidad de hacer el bien aún a sus enemigos,
Él elaboró un plan maravilloso de salvación para enviar a su Hijo santo y amado al mundo para que Él rescatara y salvara al mundo. Ese es el amor de Dios, en que Cristo vino a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Tercero, algo muy importante para el creyente en Jesucristo. Esto es exclusivamente para el que es hijo de Dios, el que ha recibido, el que ha aceptado a Dios como su Padre y a Jesucristo como su Salvador. Dios le da un regalo adicional que se llama el Espíritu Santo, el cual viene a morar en nuestro cuerpo, viene a morar en nosotros, viene a posesionar, viene a poseernos para guiarnos como hijos de Dios, para guiarnos a toda verdad. Y eso es lo que la Biblia llama la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. La comunión, importantísimo eso, porque todo lo que hacemos, lo que estamos hablando de confesión, lo que estamos hablando de ir a confesar, el Espíritu Santo es el que nos dirige. El Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo del alma, lo profundo del corazón, de aún cosas que no nos acordábamos de cuando estábamos pequeñitos, o quizá estábamos en nuestra adolescencia o en el pasado, que cosas que uno ya se había olvidado. El Espíritu Santo, Él las escudriña y nos las puede pasar por aquí como algo que uno está viendo en la televisión, pero que pasó en tiempo real. Él nos trae los recuerdos para que precisamente los confesemos. Nos puede traer una situación que es necesaria que la saquemos a la presencia de Dios, es decir, en confesión. Entonces, algún pecado, alguna situación que nos tiene atados también, el Espíritu Santo es el que la revela cuando tenemos ese tipo de comunión con Dios, el confesar, el orar, el entrar en tiempos de ayuno, en estudiar la Biblia, en leerla continuamente. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra, el que nos muestra los secretos más profundos para nuestra aplicación, para ponerlos por obra. Entonces, la comunión significa sociedad, significa participación o interacción. Imaginen esa palabra tan importante, interacción, un relacionamiento social, dice, o beneficio pecuniario, ayuda, compañerismo, comunión, contribución, dispensación, ofrenda, participación. Todo eso significa comunión, común, unión, que hemos de estar unidos a Él, dejarnos direccionar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar, orientar, porque Él nos fue dado para eso, para llevar al creyente a la sanidad interior, a la liberación, a la perfección. Es Él el que hace el perfeccionamiento de cada persona creyente, ¿sí? En cada hijo de Dios. Él es el que nos perfecciona. Él nos ayuda y nos prepara para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. El Espíritu Santo es muy importante y no debemos ignorarlo. También debemos de pedirle que nos guíe en cada oración, en cada servicio que vamos a hacer en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo, con Él podemos tener una comunión actual, es decir, una comunión vigente. No necesitamos estar encerrados, no, ese es un tipo de oración, cerrada la puerta, eso es un tipo de oración íntima. Pero la comunión con el Espíritu Santo no es solo encerrado, sino siempre. Usted puede ir en el bus, puede ir en el carro, puede ir en camino, puede ir caminando, puede estar esperando una fila para algún turno en una EPS, en un banco, no lo sé, y usted puede estar allí interactuando con el Espíritu Santo, hablándole al Espíritu Santo en voz baja, si quiere, claro, uno no va a gritar en la calle, no, prudentemente. A mí me ayudaba mucho el tapabocas en el tiempo, pues, que nos hacían usar el tapabocas por seguridad. Entonces me ayudó muchísimo para ir orando, para ir hablando con el Espíritu Santo, porque es cierto, a veces uno lo ven como moviendo la boca y la gente cree que uno está hablando solo, pero es parte de nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, una relación que, vea, nos trae beneficios grandísimos, pero el Espíritu Santo es el segundo regalo de parte de Dios. El primer regalo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Es el regalo de Dios para toda la humanidad. Todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea, ese es el regalo de Dios para el mundo, Jesucristo. Pero a los que creen en Cristo,
para que puedan andar en obediencia, en santidad, necesitan ayuda, necesitamos ayuda. Entonces Dios le da un regalo adicional al que cree en Cristo. Entonces, le da el Espíritu Santo. ¿Listo? Y mire lo que da testimonio Juan el Bautista. En Juan 1, 32 al 34 dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Mire que él está hablando de su testimonio. Él está declarando lo que presenció. Él fue un testigo presencial. No solo vio y escuchó, sino que estuvo allí. Y dice, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Mire que aquí está hablando alguien que conocía al Padre, pero no conocía ni al Espíritu, ni conocía a Jesucristo. Pero él aquí va a conocer a la Trinidad completa. Va a tener un encuentro, una experiencia, una alternancia con toda la Trinidad. Ese fue Juan el Bautista que dio testimonio de la Trinidad. Y dice, y yo no le conocía. Imagínense lo que es el conocimiento, saber, entender y conocer. Esos son los pasos para tener una alternancia con Dios, una relación con Dios, saber de Él, entenderle y conocerle a través de su palabra. Entonces dice, pero el que me envió a bautizar, el Padre, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es, mire, identificación, identidad, ese es el que bautiza, es decir, el que sumerge completamente con el Espíritu Santo. O sea, el que cree en Cristo, Cristo lo sumerge en el conocimiento del Espíritu Santo y dice, y yo lo vi, verso 34, él está dando testimonio, yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Claro, el Padre le dio unas características de cómo iba a identificar a su Hijo porque él no le conocía, él no conocía a Cristo físicamente, sabía que él era el Salvador que venía, pero nunca había tenido un encuentro personal con él. Y aún Juan el Bautista tuvo un encuentro personal con él. Entonces, esto es indispensable para comprender de que los que tienen fe en Cristo Jesús, que es el plan de salvación de Dios, les será dado el regalo, les será dado el consolador, el Espíritu Santo del Señor, para que sea su compañía siempre y le ayude en todo. Por eso es comunión, unión, siempre compañerismo actual, constante, permanente, siempre está contigo en las buenas y en las malas. Una frase que nos enseñaban de pequeños, es nuestra dulce compañía, que no nos va a desamparar ni de noche, ni de día, ni en ningún momento. Entonces, eso es lo que significa comunión. Entonces, quería dejarle eso claro, porque el Espíritu Santo es muy importante, es el más importante para nosotros caminar en esta tierra en obediencia y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces necesitamos aprender de otros que hicieron el proceso. En la Biblia nos muestra y nos enseña de gente que hizo el proceso de confesión, del cual estamos hablando, para resolver el pasado de maldición, el dolor, bajo la gloria y bajo el poder del Santo Espíritu de Dios. Entonces hay alguien que usó y se benefició de eso para hacer una obra grande, para hacer una obra social en su generación, imagínense. No solo en él, ni solo para él, sino en su generación. Iba a prestar como un beneficio social, comunitario. Y mire lo que distingue a un trabajador social de parte de Dios. Dice Daniel 9, oración de Daniel por su pueblo. ¿Qué hace un verdadero siervo de Dios, un verdadero servidor voluntario que le sirve a Dios sirviéndole a la humanidad? Vamos a mirarlo. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, deme un momentico, aquí yo miro algo. Deme un momento, yo miro algo aquí. Que no me sale sí, listo. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro
a Dios el Señor, buscándole. Imagínense, ¿qué debe hacer un servidor, un creyente de Dios? Buscarle, procurarle, ¿sí? Buscarle en cómo. Aquí nos dice cómo se busca a Dios, en oración, dice, y ruego, es decir, súplica, en ayuno, es decir, abstinencia de alimentos, un periodo de tiempo, y dice silicio y ceniza, que es arrepentimiento. Verso 4 dice, y oré a Jehová, mi Dios, e hice ¿qué? Confesión, es decir, reconocimiento, declaración, manifestación. También es sacar a la luz, sacar a la presencia de Dios, revelación, como quien lanza una piedra, ya no la tiene ese peso, ya la ha lanzado. Va a ser una confesión de los sucesos. Entonces empieza a decir, diciendo. ¿Cómo se hace la confesión? Hablando, diciendo, con voz audible que yo mismo me pueda oír. Entonces dice, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, temor y reverencia, respeto. Eso significa la palabra temido. Que guardas el pacto. Él es Dios de pactos, de compromiso, de promesas, ¿sí? De pactos. Y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos, es decir, los que obedecen. Entonces dice el verso 5, Daniel 9:5, reconocer lo que hacemos. Aquí empezó Daniel en su oración de confesión a reconocer qué es lo que había pasado. Y dice, hemos pecado. Mire que Daniel se metió dentro de los que habían pecado, como el que está orando por su familia. Yo no puedo decir, no, yo oro porque es que mi esposa hizo, porque mis hijos hicieron, porque mis tíos, mis tías hicieron y por eso ellos hicieron. No, ese no es el siervo de Dios. El siervo de Dios se mete en el asunto. El siervo de Dios es intercesor, pero el intercesor se mete en el asunto, aunque no tenga que ver, aunque no haya hecho nada. Él sabe que es el pueblo de Dios, sabe que es su familia. Y dice, hemos pecado. Mire, empieza a descubrir, empieza a darle detalles a Dios de lo que habían hecho ellos y por eso estaban en un gran mal. Hemos pecado. Y dice, alguien se le abrió por ahí el micrófono. A ver, yo silencio por aquí. Sí, listo. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Recuerde, la iniquidad es el pecado que se transmite de generación en generación, donde no hay arrepentimiento a algunos de la generación. Entonces él se sigue transmitiendo, él está pegado en los genes y se va multiplicando. Esa es la iniquidad. Hemos hecho impíamente, es decir, que no han practicado los elementos esenciales y los principios esenciales establecidos en la palabra de Dios. Y sigue diciendo, hemos sido rebeldes. Mire que él está diciendo, vea, nosotros sabemos de los mandamientos, sabemos que están los mandamientos de Dios allí, pero nosotros no hemos obedecido eso por voluntad propia. Decidimos cada cual vivir a su manera y las cosas de Dios las dejamos a un lado. Eso es rebeldía, rebelarse contra Dios. Se rebelaron, no hicieron caso, desobedecieron, ¿sí? Y amaron más las pasiones, los deseos propios que la voluntad de Dios. Eso, rebeldía. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Mire el reconocimiento que está haciendo Daniel. Se metió al baile. Él hizo propio todo ese pecado de ese pueblo para poder confesar y que esa maldición desapareciera de ellos. Pero hay que primero, ¿qué? Sacar a la luz todas las cosas. Entonces sigue diciendo él en el verso 6 de Daniel. Entonces dice, obedecer a los siervos de Dios. Todo esto, ¿él qué está haciendo? Está en un momento de reconocimiento. Está en un momento donde él admite los errores de todos. Él está admitiendo que se ha pecado contra él. No se va a negar nada. Se va a admitir, se va a reconocer, se va a ser sincero. Aquí Daniel estaba siendo sincero. Si ve los 4 pasitos que estuvimos mirando atrás, él está siendo sincero y está identificando el pecado del pueblo y de él se metió allí como pecador también. Y dice, porque él está orando por los que no pueden orar. Él está actuando como un reconciliador, que él, aunque no había hecho nada, él está actuando a favor del pueblo de Dios.
porque el pueblo de Dios, como había pecado, se había separado de él y estaban sufriendo. Pero Dios levantó este varón Daniel santo, puro, para poder hacer un proceso de confesión adecuado y poderles ayudar. Y dice el verso 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. En el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, Dios les hablaba a la gente por medio de un profeta, de un escogido. Dios le hablaba y le daba palabra a ese profeta y el profeta transmitía al pueblo. Entonces no era tan directa la comunión en el Antiguo Testamento. Ahora no, porque ahora tenemos el Espíritu Santo. Ahora Cristo ha venido a hacer morada con el Padre en nuestra vida. Y dice, a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. Mire, los padres ahí están. Los padres son mencionados porque ellos son los que arrastran, ¿sí? La iniquidad, los pecados, ellos son los que se multiplican, los padres. No es que ellos tengan la culpa, sino que ellos son los transmisores. Ellos son los que transmiten y nosotros los hijos somos resultado de nuestros antepasados, nuestros padres. Lo miramos, ¿no? Los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Bueno, somos nosotros la multiplicación, por eso habla de los padres. Y a todo el pueblo de la tierra. Listo, está reconociendo. Ahora viene la humillación. Daniel 8 y 9 dice, humillarse ante Dios, tercer cuadrito. Oh Jehová, dice, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Él está aceptando que lo único que los puede salvar es Dios a través de su misericordia y de su perdón. Si no, no alcanzan a salir de ese padecimiento, de esa aflicción en que estaban sufriendo. Daniel 9:10 dice, obedecer sus leyes. Listo, ya confesamos, fuimos sinceros, reconocimos, nos humillamos. Ahora vamos a ver, dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, está identificando, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Y Daniel del 11 al 12, estemos bien con Dios. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. Ustedes se acuerdan que vimos la obediencia está ligada a la bendición y la desobediencia está ligada a la maldición. Decida usted para que viva usted y su descendencia. Recuerda que vimos eso en la decisión, en el libre albedrío. Entonces, si usted es obediente, elige bendición. Si usted es desobediente y se rebela contra Dios, elige maldición generacional para su descendencia también, no solo para él. Entonces, mire lo que está diciendo, sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, imagínense, tan grande mal, gran maldición, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Estaba prácticamente totalmente destruida. Y dice también que hay otro siervo que hizo la oración de confesión. Estos son modelos, yo por eso le comparto las diapositivas para que usted lo mire y lo ponga por obra. Si estas enseñanzas usted las recibe hoy, de pronto toma apuntes quizás y ya cierra eso y se olvida, pues no está haciendo nada, le soy sincero, no le va a servir para nada. Pero si usted lo que vemos aquí lo lleva por obra, lo lleva a la presencia de Dios y lo estudia, usted se interesa por eso, Dios va a empezar a hacer unas cosas extraordinarias en su vida. Va a empezar Dios a revelarse a su vida. Esto que estamos viendo es muy importante para la formación de un servidor voluntario, que es la comunión con Dios. ¿Me hago entender? La comunión con Dios no puede faltar en un servidor voluntario, porque él va a trabajar con gente en necesidad, va a trabajar con gente que está en afrenta, que están muchos de ellos en maldición, que muchos de ellos están en escasez, en miseria y aún con situaciones de opresión de demonios.
con posesiones o quizá con influencias. ¿Sí me hago entender? Bajo efectos de hechicería o de brujería. Son personas totalmente vulnerables y necesitamos estar en comunión con Dios para hacer una ayuda que ofrezca resultados, que ofrezca cambio, que ofrezca verdaderamente una transformación. ¿Listo? Entonces hubo otro siervo. Entonces lo que le termino de decir, tanto la oración de Daniel como la de Nehemías es para nosotros tenerla de modelo. Así como uno tiene de modelo el Padre Nuestro, que muchas veces hasta lo repetimos ese mismo, son oraciones modelos para que usted abra su corazón y ore con conocimiento, con entendimiento. ¿Sí me hago entender? Son oraciones que usted puede tener como plantillas, como base para inspirarse a su proceso personal, a su caso, a su familia, a su generación. Y aquí nos está mostrando dos ejemplos de cómo lo hicieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Porque todo lo que se hizo en el pasado para nuestra enseñanza se escribió. Eso lo dice en la carta a los Romanos. Todo lo que se escribió allí en la Biblia es, para nuestra enseñanza, listo, y aprendizaje. Tenemos el segundo siervo, que es Nehemías. También hicieron obras grandes. Tanto Daniel como Nehemías lograron que Dios tuviera misericordia del pueblo y los sacara de la maldición en que estaban por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que trae el pecado? Perdón, ¿qué es lo que trae maldición? Lo que trae maldición precisamente a todo el pueblo, a las familias, a las generaciones. ¿Qué es lo que trae maldición? El pecado. Dios no quiere el sufrimiento, Dios no creó el sufrimiento, Dios creó todo lo bueno para el hombre, pero estableció estableció leyes espirituales. Quien las quebrante sufre las consecuencias del quebrantamiento de esas leyes. Es decir, que el pecado es el que trae separación, maldición a la vida del hombre y a su entorno, sus bienes, su familia. El pecado es totalmente una maldición que genera enfermedades, genera aflicciones, y es por eso Cristo tuvo que venir al mundo para librarnos de la esclavitud a la cual nos sometía el pecado. ¿Listo? Eso es muy importante. Dice Nehemías 1, del 1 al 4, este siervo también de Dios que hizo una obra para Dios, también hizo una oración de confesión que les quiero mostrar. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa. Está hablando en primera persona. Esto es como un diario del siervo de Dios. Este es el libro de los servidores voluntarios, de los siervos de Dios. Dice, capital del reino, que vino a Hananí, uno de mis hermanos con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Imagínense que él preguntó, él se interesó por el pueblo de Dios. El servidor voluntario siempre debe estar pendiente de las necesidades del pueblo, de las necesidades de la comunidad, de lo que la comunidad está sufriendo, que necesita. Entonces, él preguntó por ellos. Y mire la reacción de Nehemías cuando le respondieron. Ojo con todos estos detalles. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, es decir, el muro que rodeaba la ciudad en el tiempo antiguo, era como su protección y era como su belleza, su fortaleza, ese muro grandísimo que rodeaba las ciudades. El de Jerusalén había sido destruido y estaban en gran mal, estaban expuestos a los enemigos. Y dice, y sus puertas quemadas a fuego. Estaba destruida el pueblo de Dios, Jerusalén. Y dice el 1:4, cuando oí, está hablando Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. O sea, sintió el dolor ajeno. ¿Qué es eso? Compasión. Sintió compasión, misericordia. Acuérdese de esos elementos esenciales para sembrar el amor de Dios. Compasión, lo que usted siente en su interior por el mal que le pasa a otro. Y la misericordia es cuando usted ya se mueve a hacer algo para mitigar ese gran mal en que vive en este caso, la comunidad. Entonces, mire lo que él hizo. Mire la reacción de Nehemías. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Mire que el ayuno es indispensable para entrar en intimidad con Dios.
es indispensable. Oré, ayuné y oré. Siempre la oración debe estar de la mano con el ayuno. Siempre están en alguna manera relacionados, íntimamente ligados. Oración y ayuno. ¿Delante de quién? Del Dios de los cielos. Así como dice el Padre nuestro que estás en los cielos. Dios Padre está en los cielos. Claro, entonces él oró y ayunó. Esa fue la reacción de un siervo voluntario, un siervo social, un siervo que sintió compasión por el dolor del pueblo, el dolor ajeno. Y sigue diciendo que además de él orar y ayunar, vamos a ver, denme un momento que esto aquí como que muy importante y es clave la vida de estos ejemplos que nos quedaron, compañeros. Nos quedaron ejemplos muy, pero muy buenos. Y tanto la de Daniel como de Nehemías son importantes. Si hay alguien que quiera decir algo allí, que tenga alguna opinión, algún aporte, lo puede hacer, compañera, compañero. En este momento pueden hacer sus aportes, su intervención, lo que ha entendido hasta ahí. No lo sé, lo que quiera hacer. Deme un momento que acá se nos cayó el sistema de las diapositivas. Entonces, démosle un momentico allí que regrese. Entonces, compañeros, la confesión es una oración en la presencia de Dios. Y todo eso, nosotros debemos de ser conscientes de que tanto la oración como el ayuno deben estar siempre en medio del pueblo de Dios. Eso es muy fundamental, compañeros, fundamental, que nosotros reaccionemos ante las necesidades de lo que le pasa a la comunidad. Y ejemplo nos dejaron en la palabra de Dios de cómo podíamos hacerlo, de cómo debíamos hacerlo. Entonces es algo que ustedes y nosotros debemos de compartir ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si vamos a trabajar por la sociedad, vamos a hacerlo de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea totalmente exaltado a través de eso que estamos haciendo. Son puntos claves, la oración, el ayuno, el preguntar, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Son parte de la, por decirte así, de la naturaleza de un siervo de Dios que trabaja precisamente en preocuparse por los demás, en ayudar a los demás. Entonces, cuando usted mira su ciudad, ¿qué necesidades hay en su ciudad? ¿Qué es lo que pasa en su ciudad? Hay robo, hay homicidios. Nosotros podemos hacer algo por eso. Nosotros estamos llamados a hacer algo, cualquier cosa. Así sea, orar por la situación de la ciudad es totalmente importante y ese es nuestro trabajo. Adelante, mi hermana Paola, con su participación. Muy buenas noches, gracias. Referente al ayuno. El ayuno es un arma espiritual muy poderosa porque se somete esta carne a la voluntad de Dios. Y pues uno siempre debe de pedirle al Espíritu Santo de Dios que siga dirigiendo ese tiempo de ayuno. No es aguantar hambre por aguantar hambre, porque hoy en día en el mundo pues hay 2001 ayunos para bajar de peso y para hacer muchas cosas de dieta, ¿no? Pero este es un arma potente y poderosa para Dios espiritualmente, donde se doblega esta carne y se somete esta carne a la voluntad de Dios, porque guiados en el Espíritu, en oración, en alimentándose de la palabra, porque ese es el alimento que uno debe recibir en el tiempo del ayuno, leer la palabra, tener ese tiempo a solas con Dios, en comunión con Dios, cantar alabanzas. Ese es el alimento que uno puede recibir durante ese tiempo de ayuno, de disponer esta carne para Dios. Ese me aporta, hermano. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Importante eso, sí, Señor. El ayuno no es aguantar hambre, el ayuno es con un propósito y es tener intimidad con Dios. Claro que sí. Y asimismo debe estar dirigido uno por el Espíritu Santo. Si no se hace bajo la dirección del Espíritu Santo, ahí es donde viene el dolor de cabeza, la gastritis, la enfermedad y el decaimiento
y el estómago le empieza a gritar, a rugir, mejor dicho, se le manifiesta la carne, por decirlo así, el cuerpo se manifiesta. Pero cuando usted lo hace bajo la guía del Espíritu Santo, cuando usted es un hombre de oración constante, cuando usted constantemente está en oración, usted va a tener esa experiencia de que va a haber un momento donde usted determine en su corazón un ayuno sin que nadie se lo diga, usted lo va a hacer de corazón sin que nadie se lo diga. Usted va a sentir en ese día cómo el Espíritu Santo le permite estar saciado, le permite estar totalmente tranquilo, lleno de paz y con ganas de orar y con ganas de leer la palabra en ese tiempo de ayuno. Es algo extraordinario, es algo maravilloso y es una experiencia con Dios muy hermosa, donde Él empieza a hacer un trabajo en uno. El ayuno, Dios hace un trabajo en uno, en el alma, donde empieza a llevarla a perder fuerza, a perder esa autonomía que ya tiene, esa independencia de no querer perdonar, de sentir resentimiento, de sentir rencor. Cuando hay esa resistencia del alma, esa alma necesita entrar en ayuno, necesita entrar en ese tiempo de ayuno, en esa práctica espiritual, para precisamente sujetar el alma al gobierno espiritual de Dios, para que esa alma pueda perdonar y empiece a eliminar las ligaduras de impiedad, a eliminar las cargas de opresión. Dios es el que lo hace cuando hay una persona que se dispone a estar en intimidad con Él. Son cosas que hay que empezar a identificar en este momento. El tema del ayuno es muy propicio para que nosotros empecemos como a perder ese miedo y entrar en esos tiempos. Adelante, mi hermana Lina Campo, con su participación. Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Compañeros, pues de lo que están diciendo del ayuno, pues como usted acaba de mencionar, compañero, tiene que haber mucha disposición porque muchas veces podemos ayunar, podemos orar, practicar todas las armas espirituales, pero si nosotros no tenemos la disposición, no va a poder estar como el Espíritu Santo obrando para que haya esa sanidad en el alma. Porque mire que muchas veces, por más de que se ayune, se practique la guerra espiritual, pues que uno vaya al culto y se congregue y mantenga ahí muy en la presencia del Señor. Si no hay una disposición desde el corazón, desde el alma, ahí no pasa nada, porque no va a poder ser impactada el alma por el Espíritu Santo, por lo que usted acaba de decir, de esa resistencia, porque muchas veces pueda que entres en ayuno porque no has podido perdonar, porque no has podido olvidar, perdón, un suceso de tu vida familiar, yo no sé, de cualquier ámbito que marcó tu vida, y querés como superar eso, pero si no te dispones, así mismo cuando vas a la oración, a confesar todo lo que en la comunión con el Señor decís y todo, pero si no tenés esa disposición, pues definitivamente ahí no va a pasar nada y no vamos a poder ver un resultado. Es muy importante y esa disposición viene de el reconocimiento de que eso nos duele en el alma, que no podemos superarlo y que por eso ponemos esa resistencia. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Amén, mi hermana Lina. Muchas gracias a usted. Entonces, compañeros, para terminar y terminar allí, el tema del ayuno es crucial en la vida espiritual con Dios y Dios nos va a dar esa fuerza, nos va a dar todo lo que necesitamos para que pasemos tiempo con Él. Entonces, aquí Nehemías oró y ayunó delante del Dios del cielo por la situación del pueblo. Sintió compasión por ellos y empezó a orar. Y mire lo que dice en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, siempre arrancan con alabanza, ¿no? Con reconocimiento de su grandeza, de su señorío. Así empieza el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Siempre empieza con el elogio, la alabanza, la exaltación del Todopoderoso. Sigue diciendo,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios honra a los que le honran, recuerde eso. Reconoce a Dios y las condiciones de su pacto, como dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario el conocimiento de Dios. Es importantísimo que nosotros le compartamos a otros del reino de Dios y su justicia, de la obra de Cristo en la cruz, para que puedan conocer a Dios y puedan estar en una relación personal con Él. Sigue diciendo Nehemías: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? ¿Cómo oraba él? De día y noche. Él era constante. Él mantenía en esa oración en tiempo real. ¿Sí me hago entender? No es que él dejara de trabajar o de estudiar por irse a orar, no. Él tenía una comunión también mientras hacía sus cosas, mientras desarrollaba el plan de Dios, mientras hacía sus labores. Este era copero del rey, como un guardaespaldas. Ese era su trabajo, Nehemías. Entonces dice: ¿qué hago ahora delante de ti día y noche? O sea, su oración era permanente, perseverante, constante, actual. Por los hijos de Israel, era un intercesor, ni siquiera por él, sino por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso, mire la palabra, ahí está otra vez. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Mire que él ya se metió en el baile, ¿no? El intercesor se tiene que meter como si estuviera allí, porque él está intercediendo, él está reconciliando a Dios con el pueblo, al pueblo con Dios, que ha pecado, que ha desobedecido. Entonces uno se debe de meter como nuestra familia, orar por ellos de esa forma. Entonces dice: si yo y la casa de mis padres hemos pecado. Dice sí, reconoce, admite, sí. Nosotros, yo y la casa de mis padres hemos pecado. Él está orando por el pecado desde sus antepasados, de todas las generaciones pasadas. Está reconociendo el pecado y la maldad. Y dice que en extremo nos hemos corrompido, hemos sido corruptos contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos, que son principios que diste a Moisés tu siervo, que en ese tiempo era la ley. Entonces ellos nunca guardaron la palabra, o sea, no guardaron en ese tiempo la palabra de Dios, y eso es lo que está reconociendo Nehemías. Está haciendo un proceso de reconciliación. Eso es lo que se llama la reconciliación. Nehemías desarrolló el ministerio de la reconciliación. También Daniel. Cuando confesamos, estamos orando por los que no pueden orar, porque Dios al pecador no lo escucha, pero sí escucha al justo, al que ha sido justificado, al que ha reconocido su condición de pecador y ahora conoce a Cristo en el nuevo pacto. Pero muy importante lo que se dice. Mire que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ojo con eso. Ojo con lo que dices, para bien o para mal, tiene poder. Ojo con lo que se dice molestando, ojo con lo que se dice recochando, porque eso tiene poder. Dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Y el que la ama comerá de sus frutos, tiene beneficios. Pueden ser frutos malos, o frutos buenos. Dice Mateo 19:20 también sobre lo que decimos con nuestra boca. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis, mire lo que se dice, si tuviéramos fe, declararíamos asimismo conforme la fe, y conforme la fe se ha hecho. Dice: y diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se te pasará, y nada os será imposible. Entonces mire que aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos habla del poder de la lengua. Y dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Ojo, ojo con las vanas palabras, porque eso lleva a la miseria, trae problemas económicos, trae maldición a la vida de la persona, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, en lo que se dice. Dice Primera de Pedro 3:10 también: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. Ojo, contrólela, sea prudente, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen mentira, no hablen engaño. Eso lo dice Primera de Pedro 3:10. Entonces, ojo con eso, compañeros, porque la lengua es algo muy importante en la palabra de Dios. Sea para bien o sea para mal, es mejor que la usemos siempre para bendición.
siempre para bien. Porque, ojo, si queremos ver la vida y días buenos, refrenemos la lengua del mal y nuestros labios de hablar la mentira, el engaño. Entonces, para dentro de 8 días, ya miraríamos cómo podemos hacerle frente a nuestros problemas emocionales con el poder de la declaración, con el poder de la confesión, con lo que decimos. Cómo podemos cambiar una situación por lo que dice la palabra. Eso es lo que hay que hacer. Si vivo una situación de soledad, de rechazo, voy a cambiarla por aceptación en Cristo Jesús, porque yo en Cristo Jesús, en Él he sido amado, en Él he sido aceptado. Entonces, de esa manera empiezo a hacer un trabajo de sanidad en mi alma a través de la confesión. Reconozco y admito mi situación, pero no me quedo con eso. Ahora voy a renunciar a eso y voy a cambiar la maldición por bendición. Voy a cambiar mi situación actual por lo que empiezo a declarar, la bendición de Dios. Entonces, vamos a mirar varios textos sobre eso y lo vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de 8 días, donde finalizaremos la necesidad de sanidad emocional y libertad para entrar a la tercera y última necesidad, que es renovar nuestra mente. Esa es la necesidad delante de Dios, de que nuestra alma debe renovar su pensamiento, su mente, debe de ser renovada para que pueda disfrutar de los beneficios del reino de los cielos. ¿Listo? Entonces le doy el paso a mi compañera Rosa Amelia para que nos despida en oración. Muchas gracias a todos por su atención. Que Dios les bendiga en Cristo Jesús y que tengan una excelente semana en el amor de Cristo Jesús. Mi hermana Rosa está por allí. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa donde hemos escuchado tu palabra. Gracias, Señor, por haber puesto este varón de Dios en nuestras vidas, Padre, para poder por medio de él, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú derramando sabiduría de lo alto, Señor, para este varón, Padre. Pongo, Señor, en tu presencia, Señor, todas estas personas que están aquí, estos servidores, Señor, voluntarios, Padre. Tú dices en tu palabra que acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, en esta noche, Señor, colocamos en tu presencia todas estas personas, Señor. Te pedimos por cada una de sus vidas, por sus hogares, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, obrando en cada una de estas personas, estas familias, sus hijos, Señor. Cada persona, Señor, tiene su familia, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú derramando bendiciones sobre estas familias, sobre sus hijos, Señor. Declaramos, Padre amado, que tú, Señor, descenderá tu poder y tu gloria sobre cada una de estas familias, de sus hijos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que seas tú bendiciéndolos en cada lo que ellos hagan, Señor. Tú dices que tú harás prosperar la obra de tus manos, Señor. Declaramos familias prósperas, Señor, por tu poder, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú, Señor, nos darás, Señor, esas bendiciones que que tu palabra dice que no comerás el pan con escasez, Padre, que bienes y riquezas hay en la casa del justo, y en el nombre de Cristo Jesús declaramos, Padre, riquezas en cada una de sus familias, que, Señor, si hay alguna persona que tiene alguna necesidad, que sea tú supliéndole esa necesidad, Padre. Oramos por alguna persona, Señor, si no tiene empleo, Señor, que seas tú dándole, Señor, esa bendición, Padre amado. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús por las personas y personas que están enfermas, Señor. Declaramos sanidad, Padre. Tú dices en tu palabra que nos traería medicina y nos curaría, Señor. Declaramos, Padre amado, tu palabra, Señor, y tu palabra se cumple, Padre. Gracias por todos estos hermanos, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Que seas tú derramando bendiciones, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu palabra y que esa palabra quede en nuestros corazones, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, amado Rey, por ese amor, por tu fidelidad en esta noche, Señor. Gracias, precioso, amado Rey, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Una feliz noche.